pues buenos días a todos, otra vez a este nuevo Conversando con Europa. Estamos encantados esta mañana de tener con nosotros a Antonio López Istúriz. Buenos días, Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Empezamos con una conferencia que no puede caer, la verdad, no sé si en el momento más oportuno, pero desde luego que será seguro foco de interés por la situación y el contexto internacional actual, hablando de Europa en este nuevo equilibrio mundial, en un momento en el que todas las portadas de los medios de comunicación pues abren con la posición de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea en el conflicto con Rusia y Ucrania. Seguro que hablaremos de muchas otras cosas con Antonio López Istúriz. Tenemos esta mañana a muchísimos invitados que han querido conectarse para hablar contigo, Tono, que vienen del mundo de la universidad, estudiantes, profesores, cátedras de Monnet, think tanks, también de la administración pública, instituciones, varias ONGs, organizaciones y algún medio de comunicación y empresas que también han querido unirse a ti esta mañana para escuchar, para entender mejor ese complejo contexto internacional en el que nos movemos en los últimos meses, porque ahora hablamos todos de Rusia, pero también hemos tenido pues, un contexto muy complicado recientemente con la situación en Afganistán o con el diferente posicionamiento que están teniendo últimamente China y Estados Unidos y ese papel que todavía no acaba de definirse a ojos de muchos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. La crisis energética, en fin, un montón de temas de los que seguro nos vas a hablar esta mañana. Yo les recuerdo a las personas que se han estado conectando que tienen la oportunidad de hacer preguntas, por supuesto, siempre a través del chat y que deben poner su nombre y quiénes son o a qué empresa representan para poder dirigirlas a continuación. Vamos a escuchar ahora a Tono López, pero déjame, Tono, por favor, que te introduzca primero, por si acaso hubiera alguien que todavía no te conoce. Antonio López Istúriz nace en Pamplona, aunque se cría en Palma de Mallorca, de madre estadounidense y padre español, y empieza su carrera en la delegación del Partido Popular del Parlamento Europeo, tras lo que se convierte en ayudante del entonces presidente José María Aznar. En 2002 regresa a Bruselas como secretario general del Partido Europeo y en el 2004, 2 años después, se convierte en eurodiputado. Ambas posiciones, la de eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo, que mantiene hasta la fecha. Actualmente, Tono, presides la Delegación para Relaciones con Israel, eres miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria en la Unión por el Mediterráneo y de la Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga. Vamos allá, te dejamos 5 o 10 minutos para que puedas exponer los puntos prioritarios que, en tu opinión, debería tener el Parlamento Europeo en esas relaciones, en esa Europa ante el nuevo equilibrio de poder mundial, y después pasamos a las preguntas. Os recuerdo a todos los demás, por favor, que utilicéis el chat y que mencionéis quiénes sois. Gracias. Pues muchísimas gracias, María, y insisto en mi agradecimiento a ti y a la Oficina del Parlamento Europeo por esta oportunidad. Segundo, decirte que 5 o 10 minutos a mí me salen a gloria. Ya sabes que los eurodiputados tenemos solo 1 minuto normalmente en el plenario, con lo cual, pues, y hazme grandes gestos si ves que me paso de hora. Muy bien. Segundo, agradecer a todos pues, que han encontrado un hueco para esta mañana estar aquí, ¿no? Con un tema que nos une, que es la Unión Europea y las circunstancias actuales. Quisiera, ante todo, hacer un ejercicio, perdónenme, aquellos que están escuchando, digamos, un poquito de hipnotizador. Voy a chascar los dedos y voy a pedir a todos que abandonen todas las ideas preconcebidas, todos los asuntos de la política nacional que en estos momentos pueden perjudicar su entendimiento de lo que está pasando en Europa. España es Europa, está en Europa, es Europa, pero tenemos el mismo problema que en otros países europeos. El debate nacional, más o menos aguerrido, nubla un poco nuestro entendimiento sobre lo que está pasando a nivel europeo. Eso deberíamos haberlo solventado ya hace tiempo, pero bueno, en fin, uno aspira a ello, uno siempre sueña con esa verdadera Unión Europea que todavía hoy en día, políticamente, todos sabemos, no existe. Siguen siendo los Estados miembros los que dirigen esto. El reciente episodio hace 2 años del asunto del Spitzenkandidat da testimonio de ello, de los tímidos intentos que hacemos algunos convencidos de que este proyecto es lo único que nos salva de nosotros mismos y de lo que está ocurriendo alrededor nuestro.
de nosotros mismos, porque la historia de Europa, por cierto, siempre quiero recordar, es una historia muy interesante, ¿no? Durante varios siglos nos estuvimos matando entre todos, nos volvimos tan buenos que incluso exportamos esas guerras a nivel mundial, y en fin, y luego surgió este proyecto tímido, algunos dirían artificial, no es menos cierto. Qué difícil es sentar a un finlandés, a un francés, a un español, a un italiano en la misma mesa y acordar cuestiones. Y, en fin, hoy en día estamos aquí con más Unión Europea, y ahí está el ejercicio que pido de lo que la gente cree, con una Unión Europea fuerte, mucho más de lo que los medios de comunicación nos transmiten habitualmente, puesto que hoy en día, lo siento mucho, pero lo sabemos todos, prima la noticia negativa, prima el titular sensacionalista, frente a la construcción que poco a poco se va haciendo. Una construcción indudablemente imperfecta. A mí me encantaría que tuviésemos una Unión Europea políticamente unida mañana por la mañana, pero, señoras y señores, esta es la realidad con la que tenemos que jugar. Somos una isla democrática en estos momentos, en el contexto en el que estamos. Defender nuestra democracia, nuestra manera de ver las cosas, es un tema harto complicado, como está demostrando ahora mismo la situación en Ucrania y nuestra relación con Rusia. Vivimos, señoras y señores, en una burbuja de un estado de bienestar. María lo mencionaba, mi madre es norteamericana, yo soy no un creyente en la relación transatlántica, sino producto de ella. Con lo cual, entenderán los oyentes mi adscripción a este asunto. Sin embargo, en Estados Unidos no tienen un estado de bienestar, por ejemplo, como el que tenemos en esta Unión Europea. Estado de bienestar muy difícil de mantener debido al envejecimiento de la población, seamos claros, también a las crisis económicas que nos han sacudido, a la debilidad de instituciones en aquel momento económicas europeas, que ahora no es el caso, no merecen titulares ahora, porque ahora el euro está mucho más fuerte que en la época, por ejemplo, del rescate a Grecia, a Chipre, a Irlanda, a Portugal, en fin, o el bancario a España y tal. ¿No? Estamos en otra situación, no merece la atención pública, de la opinión pública, puesto que por ahí vamos bien, dentro de un panorama, la verdad, internacional cambiante y, bien mencionado María en la introducción, la excesiva dependencia energética de Europa del exterior, que sin duda, muchos me entenderán, lo están notando en estos momentos en sus cuentas eléctricas, de gas, de petróleo, de gasolina, en fin, pues bueno, pues todo lo que sucede alrededor nuestro tiene una afectación. En esta burbuja vivimos un poco aislados, no nos enteramos. Ahí tuvimos en los años 90 una guerra en los Balcanes que prácticamente pasó desapercibida para la opinión pública europea y tuvo que ser la administración norteamericana, en aquella época creo que fue de Bill Clinton, en la que tuvo que intervenir decisivamente a poner orden en los Balcanes con la colaboración europea tarde, en fin, y con escaso entusiasmo público. Ahora, un nuevo wake-up call con el asunto de Ucrania. Señoras y señores, esto no es novedoso, ya viene de atrás. Tenemos alrededor de la Unión Europea este espacio de democracia, de bienestar, una serie de regímenes. Cayó el muro de Berlín, nos creíamos todos felices, que el mundo iba a prosperar, que todo iba a ser democracias, y nos encontramos tras la caída de las Torres Gemelas, décadas después, en una situación, pues la verdad, de enfrentamiento, perdónenme la simplificación, entre el mundo democrático y aquellos que prefieren dictaduras y regímenes autoritarios. No solo fuera de la Unión Europea, sino también los tenemos dentro, los que abogan por esto. Pero eso es la democracia. Permite incluso que haya gente que abogue por este tipo de regímenes autoritarios, incluso en nuestra propia Unión Europea. Yo me niego a ello, y me imagino que muchos de los que me están escuchando hoy también. Por eso, tenemos que tomar decisiones unidos sobre asuntos que nos están afectando, como la tentación rusa, tentación práctica, de intervenir en nuestras democracias. Los turcos también andan por ahí. En fin, tenemos una serie de regímenes que están intentando de alguna manera socavar este sistema que nos hemos dado a los europeos después de siglos. Hemos entendido que la convivencia pacífica y democrática es la solución no solo para nosotros, sino también para nuestra economía, para nuestro bienestar.
Y, en fin, tenemos una serie de países, Ucrania, no es solo Ucrania, cuidado con la península de Crimea ya invadida por Rusia, hay precedentes, casi la mitad de Georgia también, intervenciones, lógicamente, de apoyo a la dictadura de Lukashenko en Bielorrusia, intervenciones en Moldavia, todo en beneficio de un llamado cinturón de seguridad que Rusia se quiere crear alrededor suyo. Señoras y señores, volvemos crudamente a una, entre comillas, guerra fría. Con una gran diferencia. Europa es ahora una potencia económica que no lo era durante el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de esta Unión Europea. Tal vez Europa no tenga el armamento, no tenga en estos momentos, coordinación de defensa, que algunos llevábamos años pontificando sobre ella en el Parlamento Europeo, en los medios de comunicación, y éramos vistos un poco como los raros, ¿no? Tuvo que venir Trump con su 2%, su 2% de pago a la OTAN para que todos despertásemos, otro wake-up call, en este caso de defensa, de que la Unión Europea necesita tener una coordinación mayor en esta materia, ¿no? En fin, a la espera de eso estamos trabajando. Hay ahora mismo una voluntad de hablar de defensa europea como no lo ha habido nunca, pero claro, vamos un poco retrasados. Lo que tiene la Unión Europea es el armamento de las sanciones. Porque lo que les duele a estos regímenes es la potencia económica de la Unión Europea, que a pesar de los titulares que uno ve por ahí, sigue siendo la gran potencia después de Estados Unidos. China es la gran potencia económica del mundo. Bueno, pues con esos datos tenemos que trabajar y ver cómo podemos impedir que quieran cambiar nuestro modelo de vida, nuestros principios y valores que tanto nos ha costado en estos momentos estabilizar en este marco europeo. Yo quiero, luego están, como digo, los peligros internos, ¿no? Este fin de semana veía con incredulidad, bueno, ya uno nos sorprende muy poco, ¿no? Como diría Mariano Rajoy. Es decir, la cobertura mediática, ¿no? De un congreso de líderes europeos de la derecha, extrema derecha, ¿no? Organizado por Vox. Y digo, hombre, yo estoy compañeros socialistas lo habrán hecho, de Ciudadanos también y tal y cual. El Partido Popular Europeo ha tenido 2 congresos en España, en Madrid, en el 95 y hace ahora 6 años también, donde no menos, yo creo que en cada caso de 12 primeros ministros acudían verdaderos líderes europeos. Y bueno, pues había que luchar para conseguir una noticia de referencia próximamente a las esquelas, yo creo. Y sin embargo se reúnen una serie de personajes que se les tilda de líderes europeos. Oiga usted, 2 primeros ministros que están enfrentados entre sí, el polaco que quiere que la Unión Europea entre en conflicto armado con Rusia y el señor Orbán que se va a dar besos y abrazos con Putin. Más. Líderes como el rumano Pavlescu, que resulta que yo me interesaba porque me sonaba el nombre y resulta que había sido expulsado del Partido Popular Europeo por inútil en 2017, que tiene 1 eurodiputado y 3 alcaldes. Nada más. O de Italia, el gran representante, el líder magnífico mundial, es un señor que se llama Sofo, cuyo, si uno mira en internet, su máximo logro es ser el compañero sentimental de Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen. Y eso se nos pinta así. Creo que tenemos que hacer todos una reflexión. Creo que la sociedad española merece que políticos, periodistas, empresarios hagamos un gran esfuerzo para empezar ya a ponernos serios y a aprender mucho más de lo que es la Unión Europea, de lo que representa y sobre todo esa garantía que nos da de futuro a nuestros hijos y nuestros nietos, que está siendo en el caso español hipotecada. Asisto también con gran sorpresa a estas algarabías en España, una vez más, de que recibir miles de millones de fondos europeos es una gran noticia. Perdón, yo creo que la gran noticia sería precisamente no recibirlos, no necesitarlos. Pasa en Alemania, no saben qué hacer, les va a tocar parte de la tarta, pero por distribución normal, y lo van a dedicar a la cuenca del Ruhr para cerrar minas de carbón, nada más, porque es que no saben qué hacer con eso.
Bueno, pues yo preferiría que en mi país la alegría fuese precisamente tener que decir que el presidente del gobierno saliese diciendo España, muy agradecida, pero no necesita en estos momentos de estos fondos. Fondos por los cuales la Comisión Europea se ha endeudado. Fondos, la mitad de los cuales hay que devolver. Tal vez no por nosotros, pero sí por nuestros hijos y nuestros nietos. A ver si empezamos ya a hacer una pequeña reflexión sobre cómo queremos que tengamos una España estable, cumplidora, realmente la cuarta potencia de Europa y no un país que se dedica a publicar cartas de la presidenta de la Comisión Europea supuestamente alabando la gran gestión para que luego tenga que salir el portavoz de la Comisión Europea desdiciendo las maravillas que se publican por aquí. Hagamos un ejercicio, estudiemos mejor cómo funciona la Unión Europea. ¿Por qué se producen estas cartas que son normales? Es decir, pues, la gestión de fondos europeos. Pero todo esto es jugar con el desconocimiento, en muchas ocasiones, que se produce sobre este asunto. Muy importante, efectivamente, y estoy seguro que se la pregunta, es el desabastecimiento energético de esta Unión Europea. No ha habido, y lo digo, todo forma parte también, y voy a ir a ello, claramente, y todos lo entenderán, una falta de liderazgo en estos momentos políticos que tenemos en la Unión Europea. La cuestión energética responde un poco a ello. No ha habido una planificación reconocido, aceptado. Trabajemos en ello. Porque la situación para la Unión Europea, que no es novedosa, es muy mala desde el punto de vista energético, que es la que mueve nuestra gran industria y la que nos mueve a todos nosotros. Esa falta de liderazgo en los últimos 10 años era unipersonal el liderazgo de Angela Merkel. Claro, estamos en democracia, la señora Angela Merkel ya no está, no parece, por lo que estamos viendo, que el nuevo gobierno alemán quiera ejercer un liderazgo claro, se está demostrando en el asunto de Ucrania, todo lo contrario, también debido a la excesiva dependencia de Alemania del gas ruso. En fin, son datos que llaman un poquito a la preocupación. Antaño teníamos líderes, no un líder o una lideresa, teníamos líderes y esta Unión Europea tenía fotos en el Consejo Europeo donde todo el mundo salía muy sonriente porque después de los consejos europeos, aunque acabasen a las 6 de la mañana, concluían siempre con un acuerdo. Difícil ver hoy en día una foto de familia del Consejo Europeo. Muy complicado. Muy complicado. Y si la hay, las caras no son precisamente de alegría, porque siempre hay alguien que sale escaldado. Aunque luego el país se venda que todo ha sido maravilloso. Pero eso ya no es así. Eso ya no es así. Hoy en día, yo siempre digo, por la historia nos demuestra que en los momentos difíciles surgen liderazgos, pero no podemos esperar a ello. Creo que tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, políticos no solo europeos, en mi caso, como le repito a mis compañeros del Partido Popular constantemente, y me imagino que espero que lo hagan otros con sus partidos. Liderazgo europeo en nuestros partidos. Formar parte del debate de los grandes, estar en el lugar donde se toman las decisiones, a lo que yo sí que he formado, como ha dicho María en mi currículum, parte de algún gobierno de este país, del Partido Popular, pues aspirábamos y, en fin, es lo que queremos, que España esté en el núcleo de decisiones y no esperando a que les llegue la llamada para ver cómo pueden colaborar mandando fragatas, sino decidiendo cómo y dónde se va a actuar y cuál va a ser la contribución española y no esperando la llamada para que te lo diga. A lo mejor alguno me dirá que peco de ambicioso, que por pecar de ambicioso nos pasó lo que nos pasó a algún gobierno del Partido Popular en el pasado. Yo no voy a renunciar a ello, ¿qué quieren que le diga? Porque creo que este país, que sigue conservando, y eso es una muy buena noticia, un gran espíritu positivo europeo, y espero que no sea solo por los fondos, sino también por esa mentalidad española que ha entendido la transformación de nuestro país, que ha sido apoyada, que ha sido indudablemente lanzada dentro de Europa, que se mantenga y que mantengamos un liderazgo. Trabajemos en ello. Me llaman ustedes político tradicional, lo soy, a la espera de que vuelva una cierta estabilidad, racionalidad y podamos dar un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo sé que hay mucha gente que se preocupa hoy en día de lo que le pasa a ellos cada día.
seamos un poquito más voluntariosos, un poco más solidarios. Yo sé que a la gente le gusta hablar mucho de solidaridad, pues practiquémosla y trabajemos para ese futuro. Gracias, Tono. Nos van llegando poco a poco bastantes preguntas en el chat, casi todas dirigidas al tema de Rusia y Ucrania. Yo quería empezar por mencionar, fíjate que me ha sorprendido un artículo que se ha publicado esta mañana en El País, de opinión, por una profesora de la London School of Economics, que recoge en el titular exactamente lo que tú estabas comentando sobre esa burbuja del estado del bienestar. Ella dice, la obsesión del presidente de Rusia con la supuesta traición de Occidente se basa en un relato falso y tiene que ver con su propia impotencia para contrarrestar el atractivo del modelo social europeo. Y sin embargo, y empiezo ahí ya con las primeras preguntas de las personas que nos escuchan, tanto Adrián León como María Jesús Pérez coinciden en comentar también en este conflicto con Rusia qué opinión le merece que el principal interlocutor de una de las partes sea Estados Unidos, el papel muy protagonista que tiene, y no la Unión Europea o algún país europeo. Y María Jesús Pérez dice, ¿perderá Europa la ocasión de recuperar ese papel político histórico que le corresponde? Bueno, no lo creo. Somos tardíos, somos lentos en las reacciones, somos demócratas, tenemos que tener en cuenta la opinión de 27 países. No todo el mundo piensa lo mismo. Italia tiene unas fuertes inversiones en Rusia y el tema de la discusión sobre Rusia es variopinto. Tenemos al primer ministro de Hungría de visita de amistad, concordia y amor con Vladimir Putin. En fin, y luego tenemos estados europeos que están ahí, que quisieran ya, porque vivieron bajo el yugo soviético, conocen bien aquello. No es que sea hoy soviético, pero tienen un mal recuerdo de la invasión durante 70 años de sus países por parte de Rusia en el modelo soviético, como son los estados bálticos, Polonia y otros. En fin, tenemos nuestras opiniones. Hay que ponerles de acuerdo. Sí, es verdad, somos lentos, pero seguros. Una vez obtengamos una unanimidad, yo siempre abogo, siempre lucho por la unanimidad en las decisiones, no tenerlo, en este caso, en cuestiones de seguridad y defensa, es necesario tener mayorías amplias para poder actuar. En materia internacional también la unanimidad mina nuestras reacciones. Ahí veo al señor Josep Borrell, que está consternido constantemente, porque claro, depende de las órdenes que le den los Estados miembros. Yo lo entiendo. Dicen, es que no se hace nada en Ucrania. Digo, pero claro, si es que dependemos de la unanimidad de decisión donde están el señor Orbán o están los italianos en su luna de miel con la economía rusa y sus inversiones. Pero tenemos que encontrar el modo y manera de satisfacer a las partes para tener esa actividad, esa actuación común. Surgirá, como ha surgido siempre. Llevo años asistiendo a los titulares antes de un Consejo Europeo, 2 meses de titulares. La Unión Europea va a desaparecer, se divide. División entre los miembros de la Unión Europea para crear el Banco Central Europeo, para crear el euro, para crear un sistema de Frontex de guardia de nuestras fronteras. Y luego a las 6 de la mañana al final del Consejo Europeo se aprueba todo y no hay ningún titular al respecto. Yo, bajo mi experiencia, no me humilde, que he estado en los dos lados, he estado en un gobierno y he estado aquí en instituciones europeas. Bajo esa experiencia de más de 25 años, permítame que les diga que seguramente al final vamos a tener una actuación unida y al final daremos esa imagen de socios responsables, que es lo que exige también en estos momentos otros países democráticos que ya se han unido, como es el caso de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Muy ligado a esa crisis, a esa situación en Rusia y en Ucrania, está el tema de la dependencia energética, de la que ya nos has... María, hay una cosita que simplemente quiero dejar para que los oyentes también vean claro. Hasta hace poco me negaba a decirlo en público, no era, entre comillas, políticamente correcto. No crean ustedes que me voy a volver populista ahora, ¿eh? Simplemente les digo que las crisis, desgraciadamente, es cuando la gente de repente le entra una solidaridad enorme en esta Unión Europea.
Tenemos que, desgraciadamente, a través de crisis se va construyendo. Ya lo dijo, creo que fue Jean Monnet, si no recuerdo, o Schuman, al seguro que hay por ahí algún catedrático Monnet que me lo puede aclarar, diciendo que esta Unión Europea se construye de crisis en crisis. Pues ya lo dijo en los años 50, fíjense ustedes, pues qué razón tenía. Yo en mi trabajo diario así lo descubro. Cuando yo empecé secretario general, en el año 2002, me acuerdo el presidente Wilfried Martens, 12 años, primer ministro de Bélgica, donde un primer ministro duró un año. O sea, que fíjense ustedes el personaje. Cuando yo pegaba saltos con cada crisis que aparecía, me veía él muy relajadamente diciendo: Antonio, ya entenderás algún día que desgraciadamente esto es lo que ayuda a que todos se vuelvan solidarios y a encontrar soluciones comunes. Ojalá fuesen otros los motivos, pero por ahora en esta unión, entre comillas, imperfecta, son ese tipo, como he dicho antes, de wake-up calls, los que hacen que nos unamos. Fue Monet Tono el que dijo que solo cuando el hombre se enfrenta a grandes crisis consigue ese efecto de poder avanzar. Tenías razón. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que está muy relacionada también y que hace alusión a la posición en la que nos encontramos en la Unión Europea para hacer frente al suministro energético. ¿Cómo solucionamos esto, no? Se pregunta María Barrios. Y yo quería mencionar que en Twitter el otro día, porque ahora todo el mundo habla, cuando hay una gran crisis de suministro, un invierno especialmente duro donde no llega suficiente gas, sobre todo a los países del este, se empieza a mencionar esa dependencia excesiva energética que tenemos de Rusia. Las cifras actuales, si no me equivoco y según he podido comprobar con un profesor de universidad que lo comentaba en Twitter con varios gráficos el otro día, dice que la Unión Europea importa hasta 41% de gas de Rusia, 16% de Noruega, 8% de Argelia, del cual nos beneficiamos especialmente en España. Es verdad que España se ve menos afectada por la crisis energética y el conflicto con Ucrania porque tenemos esa provisión desde Argelia, y Qatar un 5%. 41% de gas de Rusia, Tono, pero tú empezaste como eurodiputado en el 2004, en el 2002 ya estabas de vuelta como secretario general. Yo recuerdo en el 2003 que empecé como funcionaria muy novel que acababa de empezar, que ya hablábamos de la excesiva dependencia energética del gas ruso. ¿Qué nos falta en esa Unión Europea? ¿Cómo podemos conseguir avanzar? ¿Y cuál es el papel de esa nueva Alemania, ¿no? Que también has hecho tú ahí alusión y me parece muy interesante? El problema estaba ahí, pero lo agudiza la decisión, y tengo que decirlo, de la canciller Angela Merkel en su momento, por razones que todavía a muchos se nos escapan. No digo que todavía estemos sorprendidos, pero bueno, nos pilló a todos renunciando a la energía nuclear, que ahora de repente vuelve a ser una energía agradable, limpia, en fin, cómo cambian las cosas, ¿no? Para algunos países europeos, y así se va, escuchen las proféticas palabras, a trasladar al resto de la Unión Europea. Pues tenemos que cambiar los formatos. Alemania renuncia a las centrales nucleares y depende absolutamente del gas ruso. No se oculta a los que nos están escuchando que Alemania es uno de los pulmones, el gran pulmón de esta Unión Europea. Claro, su excesiva dependencia del gas ruso condiciona a todo el mundo. Busquemos fuentes alternativas. Por ejemplo, una de ellas son las energías renovables. Muy bien, perfecto, pero sabemos que tienen problemas, que es un desarrollo que hay que hacer a lo largo de años. Queremos tender a eso, pero lógicamente no se pueden implementar 100% mágicamente con las fechas que, como siempre los verdes nos quieren imponer, que es pasado mañana, ¿no? Por la mañana. Eso no va a suceder. Busquemos en estos momentos alternativas. ¿Por qué no hablar con Estados Unidos? Ya me consta que muchos países europeos lo están haciendo. Tiene gas para dar y regalar, también petróleo. Pues bueno, pues hagamos unos acuerdos con Estados Unidos, con otros países, preferiblemente que no tengan inestabilidad. Por ejemplo, se menciona el tema de Argelia y estamos, como sabemos todos, a la gresca con Marruecos. Nos cierran un gasoducto, mantienen el otro. Dependemos de Rusia, dependemos de países a veces con una inestabilidad que no nos podemos permitir. De ahí, eso sí que se hizo bien con el Plan África, de intentar no solo tomar interés por lo que está pasando en el norte de Europa, sino también en el Mediterráneo y en África, para buscar también fuentes alternativas y ayudar al desarrollo de esos países para que se estabilicen y sean para nosotros fuente de producción asegurada. Por cierto, no puedo dejar de pasar el episodio, porque yo lo admito todo.
también la crítica. Es decir, curiosamente, Francia no ha ayudado mucho precisamente a que tengamos un trasvase energético desde España, del gas argelino, al resto de la Unión Europea, por razones que se me escapan también, y ya va siendo hora de que el señor Macron o quien sea nuevo presidente de Francia garantice de que esas comunicaciones energéticas de una vez por todas se abran y contribuyan a aliviar este problema. Cosa complicada porque Francia sí que no ha renunciado a la energía nuclear y ahora está, digamos, en un gran momento vendiendo a todo Kiski. No nos perdamos eso. Muy pertinente el comentario que haces en cuanto a que precisamente hoy, Tono, esa polémica que se levantó con la propuesta inicial de la Comisión a través de sus actos delegados de reformar ese mix energético, aludiendo a la falta suficiente de energías, ¿no? Y de cómo había que reformar para tener más, para depender menos, necesitamos otras fuentes de energía. Volvemos a dar la vuelta a dónde le ponemos la etiqueta verde y decidimos que la energía nuclear quizás merezca esa etiqueta verde, cosa que levantó mucha polvareda. Precisamente hoy se presentaba la propuesta en firme de la Comisión Europea. ¿Estás a favor de eso, Tono? Te lo pregunto porque como justo has mencionado tú el tema, estoy segura de que a todos nos interesa mucho tu opinión. Yo que nunca había estado en contra de la energía nuclear, luego ahora de repente yo que no me he movido de mi sitio, ahora descubro que es una energía limpia, maravillosa y muy verde. Bueno, pues oiga, esto es lo que hay. En fin, yo preferiría que tuviésemos en la Unión Europea más claro, coordinado, unas verdaderas energías renovables. Tener claro el mapa. En España puede ser la energía solar, en el norte puede ser la energía eólica, lo que sea, pero trabajar para poder coordinar todos los esfuerzos energéticos tendentes a tener un pacto energético común europeo, que no dependa del gas ruso, que no dependa de la energía nuclear y que no dependa, tampoco, ya digo, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos la capacidad sobrada para hacerlo, falta la voluntad y la coordinación. Y una vez más, los Estados miembros, en un momento dado, cederán. Por ahora no lo hacen, porque claro, es un chocolate de oro, los impuestos que se cobran, todos lo sabemos, por la gasolina, por el gas y tal y cual, es, digamos, pues un pequeño tesoro al cual las haciendas locales no van a renunciar. Pues tarde o temprano van a tener que replantearse este asunto, porque necesitamos que sea una labor coordinada en cuanto a esas energías renovables, que sí creo, ahí sí, y apoyo la tesis de la Comisión Europea a través de su gran Green Deal, de la presidenta Ursula von der Leyen, de que ese es un futuro que hará que seamos independientes. Es que eso nos dará precisamente independencia energética, pero no puede ser dentro de 20 años. Tenemos que empezar ya. La dificultad será conciliar ese Green Deal del que mencionabas con esa descarbonización para 2050 a la par que el uso de tantos modelos diferentes de energía que se estaban intentando abandonar a favor de los reciclables. Pero estamos en ello y las relaciones entre los países, como bien dices, se siguen avanzando, siguen negociando. Veremos qué pasa hoy en las noticias con la presentación de esta propuesta en firme de la Comisión. Alberto Díez, de ANDA, nos pregunta, en relación con el Tratado Comercial Unión Europea-Ucrania, ¿cómo salvar la distancia entre las legislaciones del bienestar animal a ambos lados para no perjudicar al productor europeo ni el modelo europeo de ganadería? Una pregunta bien concreta. Yo reconozco, yo muchas veces digo, oiga, aquí los políticos y funcionarios europeos sabemos mucho, pero tampoco estamos tan especializados. Digo, yo no sé en estos momentos cómo está el tema del traslado animal en Ucrania, sinceramente. Confieso, lo que sí sé es que estamos teniendo un debate muy intenso en el Parlamento Europeo, con la Comisión y entre los Estados miembros sobre este particular, donde el cual tenemos posiciones que van desde el traslado de los animales en autocares de 3 pisos con aire acondicionado y baños a, digamos, una posición razonable donde el traslado animal respete, pero tampoco, bueno, evidentemente, pues lo que piden algunos, que lógicamente haría que el sistema ganadero desapareciese en nuestro país, por ejemplo, que es uno de los grandes exportadores. No es solo el señor Garzón la fuente de nuestros problemas para la ganadería española. También estas cuestiones hay que verlas y cómo apoyar a nuestro sector manteniendo los estándares que la Unión Europea sin duda son los más altos del mundo. Desconozco, lo reconozco, ahí lo digo, lo que pasa en Ucrania a este respecto. No sé cómo está ese momento ahora.
Muy bien. Estoy segura además de que, por cierto, aprovecho para recordar a todos los que nos escuchan que al final de estas intervenciones podemos recoger también, y si tú nos das tu permiso, Tono, dar el email de tu oficina para que puedan dirigirte las preguntas que tengan correspondientes, porque muchas veces nos pasa que nos acaban quedando temas en el tintero y hay, por su parte, mucho interés en mantener esa comunicación. Pero que tengo algún colaborador por aquí, no quiero amargarle el día. O sea, sobre el tema de transporte animal, información, la que quieran, de la discusión que estamos teniendo, que ya estamos llegando a un acuerdo en el Parlamento Europeo. Sobre el transporte animal en Ucrania, vuelvo a insistir, no será una labor de investigación, será una labor de investigación. Oiga, si realmente hay Es algo que estáis tratando. lo buscaremos. Muy bien. Cambiamos radicalmente de tema porque tenemos mucha gente con muchos intereses diferentes, pero seguimos en Ucrania. Carlos Hernández Echevarría, jefe de políticas públicas y fact-checker de maldita.es, nos pregunta: buenos días, muchas gracias por su intervención. ¿Qué papel juega la desinformación en la estrategia de Rusia frente a la Unión Europea? ¿Qué ideas transmiten sobre nosotros y a qué tipo de audiencias? Por su experiencia. Pues, Carlos, tengo una experiencia vital. El 1 de octubre, la invención esa de ese referéndum que hubo allí, esa opereta, ¿no?, bufa, desgraciadamente, que se montó en torno a ese falso referéndum. Yo me acuerdo, mis compañeros se acercaban a mí preocupados porque, claro, a través de las televisiones rusas se transmitió sus homólogos europeos imágenes de dioramas de tanques de plástico en el mapa, rodeando Cataluña. El ejército español está tomando posiciones para invadir Cataluña. Bueno, pues tuve que, lógicamente, con gran tranquilidad, como siempre lo hago en este caso, explicar a mentalidades finlandesas, italianas, suecas, lo que haga falta, que la realidad de España es muy distinta. ¿Cuánto no habrá afectado a la economía española, al impulso inversor de mucha gente de este tipo de cuestiones? Lógicamente, la injerencia rusa estuvo clarísima, y así se ha denunciado y así se ha comprobado. Ahí está la compra de políticos europeos, sobre todo en la extrema izquierda y derecha, que todos conocemos, bien a través de los satélites, a través de Rusia, de Irán, o bien directamente, como en el caso de Marine Le Pen. Su partido ha sido juzgado por recibir dinero clarísimamente del régimen de Putin. En fin, las injerencias son muchas, y la que hace alusión, Carlos, para mi juicio en estos momentos es la más grave, que es esa injerencia cibernética, y en la cual, ahí tengo buena noticia, sí hay cada vez mucha más coordinación europea en asuntos de ataques cibernéticos de nuestra ciberseguridad, ¿no? La cual sí, efectivamente, confesar, estamos a años luz de lo que está haciendo en Rusia, en China o en Estados Unidos, pero sí confío en que nuestras capacidades conjuntas de los países europeos pueden producir una ciberseguridad adecuada al nivel, al tamaño de los desafíos que se nos están planteando. Las dudas sobre el referéndum del Brexit, sobre el referéndum holandés, acuérdense, sobre precisamente Ucrania hace unos años, curiosamente los asuntos se enlazan, todo demostrado, todo clarísimo. En fin, nuestro deber es trabajar en materia de ciberseguridad. Yo, como miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y ponente del informe de la OTAN, que se aprobó en julio en el Parlamento Europeo, hago gran énfasis en ese asunto. El modelo de guerra está cambiando, la guerra híbrida, que muchos de nuestros oyentes entenderán, otros no tanto, en el cual hoy en día, por ejemplo, cuando se me pregunta sobre el tema de Israel, Irán, tal y cual, es decir, pues Israel a lo mejor ya no bombardea las ambiciones nucleares de Irán, sino que actúa a través del ciberespacio. Señoras y señores, estamos en una guerra fría también en el ciberespacio y tenemos que ser cada vez más conscientes de ello, y Europa necesita y está en estos momentos, ahí sí puedo, desde luego, confirmarlo, trabajando para que nos podamos defender mejor en ese sentido. Ahí sí que me gustaría recordar, Tono, abrimos un pequeño paréntesis, que tenemos una comisión parlamentaria específicamente tratando los temas de injerencia en procesos democráticos por parte de esos ataques de desinformación
provenientes de terceros países, que además concluye sus trabajos ahora y que creo que se va a votar en las próximas semanas en el Pleno. No sé si en febrero o en marzo, ahora dudo un poco, pero que en todo caso presentarán ese informe anual después de todo un año de trabajos sobre esos procesos de cómo influye la desinformación, qué injerencias está teniendo en procesos democráticos en Europa. Así que os animo a todos a que... Habrá historiadores, yo es que soy un amante de la historia, María, entonces algunos me entenderán. Yo siempre hago referencias históricas, la desinformación no es un invento nuevo, se utilizaba en la época romana. Y por cierto, el mundo anglosajón fue muy exitoso en su manejo de la desinformación respecto a las realidades del Imperio Español. Pero bueno, no quiero hacer ahora de eso. Pero bueno, históricamente es un arma muy utilizada que ha pasado inevitablemente al mundo digital y tenemos que tener consciente a nuestra población de que cada vez que hacen clic en estos maravillosos sistemas, tienen que tener claro su sistema de seguridad y discernir bien si están siendo objeto de utilización o de ataques. Enlazo ahí con una pregunta también muy interesante y relacionada de María López Chávez, estudiante de cuarto grado de Tecnologías Industriales de la Universidad de Vigo. Dice, ¿está preparada la Unión Europea para defenderse de los ciberataques desde otra potencia extranjera? No solo ya como desinformación, sino ataques cibernéticos. ¿Tiene voluntad y capacidad para responder ciberatacando? Sí, porque eso es precisamente, María, uno de los temas donde de repente ha surgido una solidaridad enorme, misteriosamente, porque todos están sufriendo exactamente lo mismo. En cuanto se acerca un proceso electoral, llámese referéndum, elecciones nacionales o elecciones locales, el miedo, lógicamente, a la intervención de a saber quién, porque a lo mejor las elecciones en la Comunidad Valenciana le viene bien a China, porque ahí es donde entran sus productos, yo qué sé. En estos momentos las amenazas son de lo más variopintas. Los Estados miembros se han dado cuenta de ello y, María, mi confianza de que se está en estos momentos tomando grandes decisiones en materia de seguridad, de ciberseguridad. Estamos avanzando a pasos agigantados. Cierto es que hace 5 años no se hablaba de ello, es verdad, lo reconozco, pero estamos avanzando. Estamos, vuelvo a insistir, todavía muy lejos de lo que está sucediendo en Rusia, Estados Unidos o China, pero confío en esa capacidad. Confío en esa capacidad y sobre todo también trabajando con nuestros socios en la OTAN. Esto es muy importante también que insista en ello. La defensa europea también depende, lógicamente, de una buena coordinación de los elementos europeos dentro de la OTAN, en colaboración con nuestros amigos norteamericanos, en fin, pero si estuviésemos los europeos más unidos también en materia OTAN, otra cosa a la que estamos tendiendo, tendremos la fuerza necesaria también dentro de la OTAN para poder actuar. Y claramente Estados Unidos, dependiendo a veces de los presidentes, tiene un interés, digamos, más europeo o atlántico o más pacífico, dependiendo de los casos. Las administraciones demócratas han demostrado, tanto la de Obama como la de Joe Biden, que tienen una, digamos, querencia más por el mundo del Pacífico. Y bueno, pues nosotros en nuestro caso, pues tenemos que tener nuestra propia voz, pagar lo que tenemos que pagar dentro de la organización, si queremos tener una voz, lógicamente, que eso es lo que se nos exigía y no le faltaba razón, y a través de la OTAN trabajar en materia de ciberseguridad, que yo sé, no sé si algún militar en estos momentos ha escrito a la OTAN, que lo esté escuchando, yo estoy hablando con muchos de ellos están trabajando a marchas forzadas también en el ámbito OTAN. Unión Europea, OTAN, en esta materia la colaboración es muy necesaria. Precisamente, Tono, en el mes de junio de este año, si no me equivoco, tendremos aquí una cumbre de la OTAN en España, ¿verdad? No sé si quieres hacer alguna valoración al respecto y también si te gustaría valorar toda esta nueva política de defensa que hemos rebautizado en Bruselas y en la Unión Europea. Siempre le ponemos nombre a las cosas que intentamos impulsar de manera coordinada desde todos, como brújula estratégica o strategic compass de la futura política europea de defensa, en este caso, y esa supuesta fuerza de reacción rápida de 5.000 hombres que puedan desplegarse en futuros conflictos, como lección aprendida de Afganistán, que intenta promover Borrell. ¿Qué valoración te merece tanto eso como la próxima cumbre de la OTAN y la necesidad de reforma de la OTAN que tenemos en junio? Pues mira, María, como español, me deseo que todo vaya lo mejor posible. Más allá de las ambiciones de algunos de sacarse la foto de turno y del mensaje esotérico, que tengamos ahí realmente reuniones donde se puedan tomar decisiones decisivas para
para coordinar mejor la actuación entre la Unión Europea y la OTAN ante el reto de Ucrania, que no es el único, insisto. Quiero recordar a todos, y perdónenme por mi insistencia, pero hay muchas realidades alrededor nuestra, como he dicho, Georgia, Moldavia, Ucrania, en fin, hay el Cáucaso, en fin, hay muchas cuestiones, ¿no? Bajo ese prisma, pues fundamental, vuelvo a insistir, la colaboración y el trabajo en común. Se pregunta, relacionado con esto también, Mariano Aznar, buenos días, ¿no tiene usted alguna autocrítica a cómo Occidente en general, la Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, ha tratado a la Rusia nacida tras la Guerra Fría? ¿No se le ha despreciado en ciertos momentos, aun no siendo nosotros un gran ejemplo en otras zonas, como Serbia, Irak, Palestina o Sáhara? Don Mariano utiliza una cosa que a mí me encanta en las relaciones internacionales, que es la empatía, en el entendido caso de que hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué está haciendo lo que hace? ¿Cuál es la explicación? En el caso de Putin, a mi juicio, hay dos explicaciones. Cuidado, porque hoy en día, digo por si hay algún periodista conectado, digo, aquí no se está justificando a nadie. Aquí no se hace de abogado al diablo. Aquí lo que se hace es, y a ver si lo practicamos más políticos y periodistas, ponerse en el lugar del otro. El señor Putin, Rusia, tras el desmembramiento de la Unión Soviética y sobre todo tras admitir la unificación de Alemania, obtiene a cambio un compromiso de la OTAN de que los países que formaron parte del Pacto de Varsovia, y sobre todo en el caso alemán, tal igual, que no estarían, en el caso alemán, el núcleo de decisiones, y otros países no se adherían a la OTAN. En fin, sabemos que eso no ha ocurrido. Luego hay algún elemento que desde una mentalidad rusa le da cierta validez a este asunto. Dos, estarían las cuestiones históricas, lógicamente, de la siempre voluntad de mantener Ucrania no solo bajo la órbita de influencia, sino dentro de Rusia. Y apelan a que fueron los vikingos que bajaron por los ríos, estoy siendo muy simplista, pero los historiadores me entenderán, la creación de los principados, de Moscú, de Novgorod, la creación del Principado de Kiev, y todo eso con los Rus, crea lo que luego la familia Romanov, con su primer zar, Miguel Romanov, harían la Gran Rusia, a la cual aspira todo el ruso matemáticamente porque tienen eso gran orgullo. Bien, y tercero, la situación política de Putin. Ahí se detecta en los últimos tiempos, claro, que los rusos, cuidado, no todos son iguales, sino los chinos. Es decir, hay gente en Rusia, y la conozco y trabajo con ella, que trabaja para un futuro democrático de Rusia. Ahí está Alexei Navalny, envenenado un mes después de haber comido yo con él. Ahí está Vladimir Milov, como tantos otros. Gente que murió asesinada, periodistas, políticos, que tenían otra visión de Rusia. Trabajemos, como yo he dicho siempre, y lo hago desde el Partido Popular Europeo, con todos ellos para un futuro democrático para Rusia. Y una vez fuera del régimen de Putin, que depende de su estado de opinión, y en estos momentos no es muy alto, por eso se embarca en estas aventuras de imperialismo, o qué novedad, régimen autoritario, dictadura, lo que quiera usted, que se dedica a embarcarse en aventuras imperiales para salvar el estado de su opinión pública. Y esto ya estaba escrito. Vamos a ir concluyendo porque nos quedan 7 minutitos ya del final de la conferencia, Tono, pero tenemos una última pregunta desde la oficina de La Rioja, en Bruselas, Jaime Muga. Hola, Jaime, que se pregunta, ¿considera usted necesario el incremento del rol de Frontex para compensar el haber subsidiado nuestra política migratoria a Marruecos y Turquía, quienes usan los flujos migratorios como armas de chantaje político? Vamos a ver, no solamente en estos países, también ha ocurrido con Turquía, es una tentación. Fíjense, ha añadido el caso de Bielorrusia, acuérdense que han estado recibiendo a miles de migrantes para meterlos a través de la frontera polaca y lituana. En fin, es una tentación para ciertos países, algunos, digamos, de
cercanos a la democracia, bien, pero todavía con algún elemento no característico, y luego otros regímenes pues, bueno, pues que aprovechan para el mangoneo, el negociete, ¿no? El toma y daca, el blackmail, el chantaje, ¿no? Para estas cuestiones. Señoras y señores, estamos hablando de vidas humanas. Vidas humanas que cada día, cada semana estamos observando con gente que muere en el Mediterráneo. Creo que hay que trabajar en firme, primero, para no dar a este tipo de opciones, de como lo quieran llamar ustedes, de blackmail, de lo que sea. Segundo, trabajar en firme con estos países, intentar darles cierta estabilidad, no pagando una chequera, como se hizo con Turquía. Yo lo vi un poco, no me gustó, ¿no? Hay que pagar X millones, ¿no? Parece que estamos pagando ahí una, ¿cómo se diría? Una recompensa, no sé qué. No, no. Lo que hay que hacer es ayudar a vencer una vez las mafias que operan en estos países. No digo que sean de estos países, sino que operan en esas mafias, aprovechando esa tragedia humana de millones de personas que, por cierto, quieren venir a vivir lo que estamos viviendo nosotros. Lo digo para aquellos que creen que dentro de la burbuja europea viven muy mal. Por supuesto que tenemos problemas, hemos pasado crisis, pero, señoras y señores, pasar una crisis en la Unión Europea es muy distinto de pasarla en África o en los países que no lo eran. Pensemos, por eso decía ahí un poquito antes lo del ¿cómo se llama? Lo del hacer un ejercicio, ¿no? De pensamiento sobre esta Unión Europea, dejando atrás los prejuicios. Esta es una Unión Europea, señoras y señores, que nos está dando una protección de seguridad económica enorme. Por supuesto que tenemos, como he dicho antes y he dicho al principio, unos retos magnos en estos momentos. Estamos en medio de una renovación. Parecía que la Guerra Fría había desaparecido, no. Parecía que son capítulos. Hemos tenido una etapa muy tranquila. Vuelve ahora con gran profusión, primero entre China y Estados Unidos, luego Rusia reclama su rol en esto, en fin, y Europa esta vez sí. Quiero que esto sea un mensaje claramente entendido, positivista, no político, por favor, sino positivista en el sentido de que Europa sí tiene los medios para ejercer de balanza positiva hacia el mundo democrático, como no lo tenía en la Guerra Fría, en los episodios de la Guerra Fría anterior. Lo que pasa es que esa unidad es necesaria. Es necesaria, y en el caso de la inmigración, más que nunca, muchos llevábamos abogando por una política común sobre inmigración en la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Ahora, a prisa y corriendo, como se hacen las cosas, se crean los organismos, esperemos que empiecen a funcionar, que ya están, ahí está Frontex, ahí están los acuerdos de los Estados miembros de recepción, de la inmigración, etcétera, etcétera, y poder gestionar esto de la mejor manera posible. Y también invertir, que lo ha hecho la Comisión, sin gran publicidad, por lo que veo en medios de comunicación, en buscar la estabilidad, la proximidad de países en África, por cierto, donde están actuando chinos, grupos de rusos como el Wagner, en fin, son problemas con los cuales tenemos que lidiar. Porque, claro, el atractivo de gente que viene con la billetera frente a nuestros deseos democráticos, que sabemos que es lo mejor para estos países, pues claro, la competencia es muy dura. Me refiero, pues algunos expertos habrán oído hablar del reciente, en este momento, el conflicto en Mali, donde se ha pedido la salida de los franceses y daneses precisamente por la actividad de los mercenarios rusos, que lo cual puede provocar un conflicto a medio plazo en África, entre chinos, rusos, tal. Es decir, que la Unión Europea para nosotros sería tremendamente negativo. Has hecho mención, Tono, varias veces durante tu alocución al hecho de la defensa de ese mundo democrático y al hecho de que incluso dentro de la Unión Europea haya últimamente personas o movimientos o partidos políticos que puedan abogar a favor de estos regímenes más autoritarios. Yo me estaba acordando cuando lo mencionabas de que cada vez además salen más libros de que se analiza, ¿no?, qué está ocurriendo con la democracia, porque parece que estamos de capa caída, que no somos capaces de
que hemos tenido un crecimiento exponencial durante el siglo XX de la cantidad de países que llegan a estar en democracia y que ahora ciertamente estamos en crisis. Me acuerdo, por ejemplo, de José María Lasalle, que ha escrito un libro sobre el liberalismo herido, otro de Anne Applebaum, que seguramente te sonará, El ocaso de la democracia en Estados Unidos, y todos se identifican esa necesidad que tenemos de defender los sistemas democráticos fuera de la Unión Europea también. ¿Qué capacidad real, de una manera pragmática, tiene la Unión Europea en este complejo contexto de hoy en transmitir esos valores como la democracia y el Estado de Derecho en sus relaciones de política exterior? ¿Se puede usar la política exterior para exportar democracia, exportar valores a otros países? Sí, sí, claro que se puede. Y hay gente que lo quiere. Ayudémosles. No solo en Ucrania, sino en muchos países que nos rodean. Ese es el kit de la cuestión. Hay millones de personas que lo que buscan cuando vienen y emigran y mueren en las aguas del Mediterráneo, lo que buscan es nuestra democracia, nuestro sistema de libertades y la economía, el sistema de bienestar que lleva pareja. Ese es el kit de la cuestión. Anne Applebaum, por ejemplo, no solo he leído, me parece estupenda, sino que además se la ha invitado a nuestro Congreso del Partido Popular Europeo, que tenemos el mes de mayo en Rotterdam, va a ser una de las panelistas que va a venir. Pero, María, tú lo has dicho en tu propia pregunta, lo has dicho, seamos pragmáticos, pasemos de los libros a los hechos. El elemento está definido. Los que tienen que tomar decisiones lo saben. Es el momento de actuar. Ucrania, vuelvo a insistir, lo siento por la palabra, es el despertar, es el wake-up call para todos. Al principio me sorprendió, debo decirlo, que el asunto de Ucrania haya despertado un debate tan vívido en la opinión publicada española. Bueno, pues bienvenido sea, para que despertemos de que cuestiones que suceden en Ucrania nos afectan. Eso es fundamental, no solo lo que pasa en Argelia o Marruecos. Igual que hay que despertar a los finlandeses, vuelvo a insistir, por eso digo, Europa es así. Hay que explicarles a los finlandeses, a los suecos y demás tribus que lo que pasa en Marruecos y en Argelia o lo que pasa en Mali les afecta. Y esto es a lo que nos dedicamos, como sabes bien, María, en Bruselas, que es a poner todos estos intereses de acuerdo, muy complicado, pero al final encontrar un patrón común, que es la satisfacción democrática de quienes lo están exigiendo, que normalmente suele ser el pueblo, no los dirigentes de este tipo de países, y la aspiración, en mi caso humilde, de que el futuro de mis hijas no lo dicte Xi Jinping o Vladimir Putin. Es ya sé, modesta ambición, pero lo tengo clarísimo. Muy buenas relaciones económicas, aspiración a que estos países el día de mañana sean democracias, desarrolladas, ningún problema y tener la mejor relación con ellos. Pero mientras tanto, mientras estén quienes están al frente y con la agenda que tienen, yo en estos momentos pues estoy del lado correcto de esta historia. Y yo sé y espero y estoy convencido que España y la gran mayoría de españoles también lo están, más allá de algunos desaforados de extrema izquierda y derecha, pero bueno, son elementos un poco ya, no voy a decir exóticos, ahí están, lo vemos cada día, ¿no? Cantando las alabanzas, ¿no? Del régimen de Maduro, del régimen de Irán, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, esto es una democracia, pues tenemos para todo y nuestro deber es convencer a aquellos potenciales votantes que sigan estos cantos de sirena, de que la realidad es otra y que en estos momentos nuestro estado de bienestar, nuestra democracia, nuestras libertades, no es que estén en estos momentos en peligro, cuidado, no quiero ser catastrofista, pero que merecen una reconstrucción de nuestra actuación y nuestra defensa en los próximos meses, no años. Pues mira, ha sido mencionar Venezuela y nos ha entrado una pregunta unos minutos antes de Ana Pascual. Cuando se nos acaba el tiempo siempre parece que hay gente que entonces se anima. Y justo entonces en ese momento nos acaban de llegar 2 preguntas, pero te voy a dar un minuto para contestarlas porque nos estamos pasando de la hora. Esto ya parece plenario del Parlamento Europeo. Ya nos vamos acomodando a ese formato. Ana Pascual, estudiante, ¿qué avances ha habido? La pregunta se las trae para responder en un minuto, pero estoy segura de que serás capaz. ¿Qué avances ha habido en la posición europea frente a Cuba y Venezuela? Pues no muchos, porque nuestro representante, con el que yo estoy en contacto, con el que hablo y tal y cual, nuestro alto representante, Josep Borrell, está en esa línea que para mí incomprensible, porque yo sé que hace las realidades perfectamente de ese régimen, de ser incapaz
que es Maduro. A lo mejor tenía alguna visa atractiva Hugo Chávez, ¿no? Para algunos, ¿no? De la izquierda, de tal y cual, pero vamos, el fantasmón este de Maduro es que no atrae ni a la izquierda europea. Pero bueno, ahí estamos. Se manda una delegación a las elecciones, que ha sido, por supuesto, todo un engaño masivo, las elecciones venezolanas, donde la representante, la jefa de la delegación, es una socialista portuguesa, es insultada, casi expulsada de Venezuela y no merece ningún tipo de reacción por parte del Servicio de Acción Exterior ni de nadie. Y es más, el otro día estuve en el debate y encima se aplaude la gran visita y el proceso electoral en Venezuela. ¿Verdad? Vamos a ver, seamos serios, ¿eh? Esto es lo que hay. En cambio, mientras tanto, claro, uno descubre, como dije yo en mi intervención, y hay una conexión, ven ustedes ahora, uno denuncia que el ex servicio del jefe de inteligencia de Maduro nos cuenta que hay 2 bases rusas en Venezuela. Y para cuando este pájaro nos dice 2, yo estoy convencido que habrá 10 o más. Caracas tiene línea directa, bueno, no solo con Madrid a través de esa aerolínea sospechosa llamada Plus Ultra, pero tiene conexión directa con Teherán. Línea directa, señoras y señores. Es una línea, por cierto, muy larga, ¿no? Es decir, pues así estamos. No, ni un paso atrás en Latinoamérica frente a la democracia, la defensa de la democracia, y como siempre, el gran unidor, que es el régimen castrista, con su increíble servicio de inteligencia, que manipula, maneja en la política latinoamericana desde hace décadas, manteniendo siempre a las oposiciones democráticas divididas. Así sobrevivido el régimen castrista. En fin, pues tenemos que seguir en ello. El Parlamento Europeo, tengo que decirte, Ana, ha sido el más vociferante. Las resoluciones, vamos, ahí están, tenemos de 2 a 3 resoluciones anuales denunciando constantemente. Perdona, es la hora hablando y no el COVID. Denunciando la situación en Venezuela, con amplia mayoría de apoyo de todos los grupos políticos de la Cámara. Pero bueno, no podemos pasar en nuestro caso mientras los Estados miembros, y en concreto algunos gobiernos, como puede ser tal vez el de España, no pongan especial énfasis en este asunto. Yo quiero recordar a mis compañeros de izquierda, en el Parlamento Europeo, en España y en todos lados. Esta quimera de que están hablando de regímenes comunistas socialistas no se lo cree nadie, ni ellos. Ni Maduro es eso, ni Putin es un líder de una Unión Soviética. Olvídense ya. Putin está rodeado de oligarcas, no tiene nada que ver con la Rusia socialista, olvídense ya. Y Maduro es lo que es. Se vale el socialismo, la revolución socialista mundial, etcétera, etcétera. Y es lo que es un dictador, vamos, de lo más cutre que ha existido, vamos, que los ejemplos son constantes. Oiga, colaboren ya para trabajar, ¿no?, en contra de todas las dictaduras y regímenes autoritarios. No sé si hay de derechas, me lo dicen, y también con la misma énfasis y con la misma energía. Que contra todos estos fantoches que se siguen valiendo de la auténtica antigua ideología socialista para mantener regímenes asesinos, sanguinarios, imperialistas que quieren aquí el dominio mundial. Oiga, ya está bien. Trabajemos en común precisamente para que esto no siga un día más. Desde luego, tanto Cuba como Venezuela han sido el centro de debates muy calientes en la Eurocámara y de resoluciones muy contrastadas, muy polémicas, donde al final las mayorías acaban decidiendo, pero que conforman una opinión clara del Parlamento Europeo con respecto a ambos países. Vamos a terminar, 30 segundos de descuento. Juan Bosco Camón se preguntaba cómo podemos movilizar la participación de los jóvenes en el proyecto europeo precisamente en este año 2022, Año Europeo de la Juventud. Y con esto terminamos, si quieres hacer alguna conclusión de cierre también, Ton. A ver si somos un poquito, como Kennedy, a ver qué es lo que puedo hacer yo por la Unión Europea, en vez de todo el rato lo que es la Unión Europea lo que puede hacer por mí. Perdón por la crudeza de la exposición. A mí la Unión Europea no me entró vía intravenosa cuando estaba yo en España de estudiante y de repente me entró una iluminación. Me cogí la maleta, me vine para Bruselas. Tengo que asegurar que no tenía ni idea de cómo funcionaban las instituciones en aquel momento. Ahora hay no lo que a mí me gustaría,
es una asignatura desde pequeñitos sobre la Unión Europea. Qué pena que se nos estudie como Dios manda, no esté en los formatos de estudio, ¿no? En los reglamentos de estudio de nuestro país. Asignatura obligatoria de la Unión Europea, de la cual depende el 60% de lo que le está ocurriendo a usted o que le ocurra en el futuro. Es decir, jóvenes, pues, chico, trabajar, yo lo hice, en fin, me puse las pilas, empecé a estudiar sobre la Unión Europea, nadie me lo facilitó, en aquella época tampoco había ayudas, tal y cual, es decir, me puse y, oye, a trabajar en un proyecto que yo creía ya desde hace mucho tiempo y por eso decidí saltar de la política nacional a la europea. Nadie me obligó, nadie me mandó. Elegí yo con 26 años. Por cierto, la gente se creía que tras mi estancia con el presidente Aznar que yo iría al Congreso de Diputados o haría una carrera nacional, y para sorpresa de aquellos y troyanos, por cierto, como pasa siempre estas cosas, dijeron que no había peleado con Aznar, cosa no se aleja de la realidad, pero así es, porque decidí venir a Bruselas, porque creo que este proyecto es lo único que nos mantiene en estos momentos un poquito, digamos, en el panorama mundial, a españoles, a italianos, a finlandeses y a lo que haga falta. Separados no vamos a ningún lado, duraremos 5 minutos cada uno en este panorama, a lo mejor Alemania 12 minutos, nosotros 5 o 4, en este panorama geoestratégico mundial. Y bueno, pues en fin, a esto tenemos que apostar. Yo en estos momentos tuviese la edad, estoy ahora terminando mi carrera, como lo hice con 24, 25 años, es decir, estaría en estos momentos apostando por todo esto. Hay falta, por cierto, de vocaciones, aprovecho la ocasión para quien me está escuchando, mucha falta de vocación de gente joven que se interese por este asunto. No digo ya políticamente, eso son como raras perlas, ¿no? Pero eso, a los socialistas de todo el mundo le pasa lo mismo. Es el tema europeo en el cual hay que empezar a formarse. Hay, creo, mucha voluntad por parte de la Comisión, hay planes enormes de ayuda a jóvenes, ahí están. Espero que los fondos europeos en España se estén dedicando en cuerpo y alma a este asunto. Por ahora, yo lo que he visto, como todo el mundo, es esa wishlist, esos planes que presentó Sánchez, por cierto, aprobados con abstención de Vox, todo muy interesante, pero bueno, no merece mucho titular. Y, en fin, veremos si esos fondos realmente ayudan a que, no me acuerdo del nombre, ¿cómo era, María? El chico sí, Juan Bosco. Juan Bosco. Querido Juan, pues oye, pues que eso te ayude, ¿no? A poder también, no solamente encontrar dignidad de trabajo en tu país, porque ese es el gran problema que estás encontrando, Juan, como muchos, cómo en estos momentos encuentro un trabajo, y eso os atenaza a todos en estos momentos que estáis a lo mejor tal vez a punto de salir al mercado laboral. Te diría que históricamente nada nuevo bajo el sol, lo mismo me pasó a mí en el año 94, bajo otro gobierno, no voy a mencionarlo, pero en fin, suelen pasar estas cosas. Mi esperanza es que la juventud, que por cierto cada vez es menor en esta Unión Europea por el envejecimiento de la población, pero que es la que realmente va a conseguir que en el futuro sigamos manteniendo este sistema, ¿no? Que nos hemos dado y que tendrá, y esperemos trabajar para que no tengan que luchar por ello. Luchar por ello, ya sabe a lo que me refiero, con el caso ucraniano. Fíjate, Tono, que es verdad que se habla mucho de cómo los jóvenes se sienten despegados de esta Unión Europea y en general de la política, pero nosotros tenemos siempre que organizamos conferencias y debates una asistencia bastante masiva de gente joven, de estudiantes que están muy volcados y que están ahí con muchísimo interés en la Unión Europea. Así que me encanta que hayas mencionado esa necesaria asignatura obligatoria. Nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo llevamos 2 años intentando convencer a las comunidades autónomas de que por lo menos la instauren de manera voluntaria en esa lista que pueden ofertar de asignaturas voluntarias. Hemos conseguido ya que 6 o 7 comunidades salten y se embarquen en esa aventura con nosotros, a ver si conseguimos extenderlo poco a poco, pero por supuesto que sea obligatoria ayudaría todavía más. Y un debate político, María, informado de mis compañeros y de otros políticos, de otros grupos y partidos, un debate un poquito sobre Europa, constructivo, como debería ser también, y trabajar todos, por supuesto, en algunos casos, denunciando cuestiones, por ejemplo, está haciendo mi partido con el tema de los fondos en un momento determinado, la gran pregunta.
Oiga, ¿esos fondos van a llegar realmente a Juan Bosco? ¿O dónde van a caer? Antes de que las investigaciones empiecen en el año 2023, vamos a adelantarnos para esa buena distribución, para que los jóvenes puedan realmente, esos fondos que están dedicados, gran parte de ellos, es uno de los puntos fundamentales dentro del plan presentado por la Comisión Europea, pueda ayudarles en esa decisión. Y políticos y periodistas, vuelvo a insistir, empresarios. A veces detecto, María, un cierto euroescepticismo, ¿no? Debido al desconocimiento. Ya sabemos que somos españoles, cuando no conocemos de algo nos ponemos enseguida a la defensiva, nos ponemos inseguros. Y entonces digo, oye, ahí en Bruselas que están muy lejos y no sabemos lo que hacéis, esos tíos raros, grises, ¿no? Como digo yo, objetos bruselenses no identificados, tal. Digo, oiga, tómeselo más en serio. Y traslade ese mensaje a los jóvenes y a la sociedad española. Si yo, durante campañas, no solo europeas, sino soy invitado con muchos compañeros míos, a locales, nacionales, tenga un europeo en su campaña, yo tengo que estudiar y trabajar cuáles son los problemas relacionados con fondos europeos, con la Unión Europea, de lo que está pasando en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Canarias, y cuando voy allí me someto al dictamen y a las preguntas de la gente sobre temas europeos relacionados con eso, es exigible y exijo a mis compañeros, no solo del Partido Popular, sino socialistas y otros, que también hagan su trabajo, aprendan sobre la Unión Europea y puedan ser ellos también los difusores de las buenas cosas que esta Unión Europea aporta y que no se cuentan tanto. Cuando hagamos ese trabajo común todos, indudablemente, gente como Juan Bosco, desde luego en la Unión Europea van a encontrar mucho más futuro. Pues muchísimas gracias, Tono. Nos hemos pasado ampliamente, me temo, del tiempo de palabra. Estoy segura de que Juan estará contento de haber podido alargarlo ese poquito para poder darle respuesta a él y a todos los demás que han querido manifestarse por el chat. Muchos son los que se han conectado. No, sobre todo para que Juan entienda, como los demás, que yo no nací secretario general del Partido Popular Europeo o eurodiputado. Es que a veces mucha gente me mira así. Es decir, se creen que he nacido así, ¿no? En Pamplona ya era secretario general del Partido Popular Europeo. Pues no. He pasado, Juan, y otros que nos estén escuchando, exactamente por las mismas circunstancias. Créeme, yo llegué, tipo la película esa, Manolo, Alemania, con mi maletica en el año 97. Me instalé en casa de unos amigos, que luego al cabo de un mes me echaron por squatter, hasta que tuve mi primer sueldo y empecé realmente a conocer esta unión y los beneficios que empecé a entender para mi país y para su sociedad tenían. Todos hemos empezado de la misma manera, todos nos hemos enfrentado a las mismas preocupaciones, a los mismos miedos. Este son... El ejemplo me viene ya inmediatamente a la cabeza, seamos un poquito más pasadal, y tengamos ese tesón, esa prestancia y esa lucha, porque es en el bien de España, y en el bien de nuestros hijos y nuestros nietos, no solo en nuestro bien. Pues gracias, Tono, de verdad. Te agradecemos, además de ese tesón que tú también demuestras desde hace tantos años en el Parlamento Europeo, luchando por un papel de política exterior, sobre todo, más relevante para la Unión Europea y el interés de España y del resto de los Estados miembros. Te damos las gracias porque nos hayas hecho este huequito que ha durado al final, hora y cuarto casi, y hasta aquí ha llegado este Conversando con Europa. Esperamos volver a tenerte por aquí prontito. Gracias. Es un placer. Muchísimas gracias, María, una vez más al equipo.